Gracias. Un par de semanas después de las dos grandes acciones nocturnas y la pérdida de dos de los cruceros de batalla de la clase Congo, la situación japonesa en Guadalcanal se estaba volviendo bastante seria. Tras perder sus transportes, la Marina japonesa intentó llevar suministros en destructores, pero la descarga era lenta y corrían riesgo de ataques aéreos en su retorno al norte por la mañana. Luego intentaron con submarinos. Esto funcionó algo mejor en términos de la secrecía de las entregas, ya que los submarinos podían descargar toda la noche bastante contentos y simplemente desaparecer bajo el agua durante la luz del día. Pero los submarinos apenas traían suficiente comida por noche para el consumo del día siguiente, alrededor de 20 a 30 toneladas. Llevar esa comida al frente de batalla era bastante difícil, y el ejército japonés se estaba muriendo de hambre gradualmente. Ni los destructores ni los submarinos podían entregar equipo pesado como artillería o tanques, pero simplemente mantener el terreno requería más comida de la que los submarinos podían entregar. Entonces tuvieron una nueva idea que resultó bastante divertida. Toma grandes tambores, principalmente tambores de aceite, límpialos, llénalos con comida y otros suministros útiles que puedan caber en un tambor de 55 galones. Desafortunadamente, resulta que en realidad no puedes meter un tanque en un tambor de 55 galones, incluso en partes. Luego atas los tambores juntos con cadenas y cuerdas, los cargas en varios destructores, luego cargas a la isla a toda velocidad, tiras los tambores por la borda, haces un giro brusco porque el destructor no se supone que debe estar en tierra y corres a casa. Esto permitiría a los destructores escapar de manera segura durante la noche, porque no se detenían para descargar, y los tambores, al menos en teoría, se llevarían a la orilla por sí mismos, o si no lo hacían, al menos con suerte cuando llegara la mañana, serían encontrados a la deriva lo suficientemente cerca de la orilla para que los nadadores y hombres en pequeñas embarcaciones basadas en la orilla pudieran ir a buscarlos. La mayor capacidad de carga de los destructores en comparación con los submarinos y su capacidad para llegar en grandes números debería en teoría aumentar el nivel de suministros a la isla y estabilizar un poco la situación. La tarea de hacer que esta idea funcionara en la práctica recayó en el almirante Tanaka, quien afortunadamente para la marina japonesa era uno de sus dos mejores almirantes, aunque era un personaje algo subestimado, aunque decir que no estaba contento con la situación sería algo así como un eufemismo. Registró: somos más un convoy de cargueros que una escuadrilla de combate en estos días. Los yanquis nos han apodado el Expreso de Tokio. Transportamos carga a esa maldita isla y nuestras órdenes son huir en lugar de luchar. ¿Qué cosa más estúpida? Para esto se le asignaron 8 destructores. Dos, su propio buque insignia, Naganami y el Takanami, estaban completamente armados. Los otros 6, Kuroshio, Oyashio, Kegero, Susukase, Kawakase y Makenami, llevarían los tambores llenos de suministros, y para ahorrar peso, solo navegarían con sus dos lanzadores cuádruples cargados de torpedos. Los torpedos de recarga que normalmente tendrían esperando acción tuvieron que ser desembarcados para hacer espacio y peso para los suministros en los contenedores. Más al sur, el almirante Halsey había logrado reunir un grupo de cruceros para no tener que llevar nuevamente su único acorazado operativo, el United States Ship Washington. Más alejado del área operativa estaba el acorazado North Carolina, así como los acorazados más antiguos Colorado y Maryland, pero North Carolina podría, en el mejor de los casos, reemplazar a South Dakota en el papel de escolta de portaaviones, y nadie en su sano juicio iba a enviar acorazados estándar lentos al torbellino de combate cercano en la noche, en lo que rápidamente se estaba conociendo como Iron Bottom Sound. La fuerza que había reunido estaba basada en Espíritu Santo y consistía en los cruceros pesados más nuevos Minneapolis y New Orleans, los cruceros pesados más antiguos Pensacola y Northampton, y el crucero ligero de clase Brooklyn Honolulu.
Junto a ellos estaban los destructores Fletcher, Drayton, Maury y Perkins. Esta fuerza también tenía un nuevo comandante, el contraalmirante Carlton Wright, anteriormente del United States Ship Augusta, otro crucero oficialmente etiquetado como Fuerza de Tarea 67, que reemplazó a una formación más antigua del mismo nombre que ahora estaba algo peor por el desgaste. La formación había estado bajo el mando del almirante Kinkaid, quien había sintetizado los planes del almirante Scott, en los que había estado trabajando antes de su muerte, con las lecciones aprendidas de las acciones japonesas, y luego, agregando a eso, el uso de los nuevos conjuntos de radar SG estaba formando una nueva doctrina de batalla nocturna para la Marina de los Estados Unidos. El plan se veía bien en papel, aparte de cualquier otra cosa. Al menos significaba que los barcos de los Estados Unidos sabrían lo que se suponía que debían hacer, en lugar de simplemente adivinar en medio de una mezcla de silencio y órdenes contradictorias sobre la marcha. Kinkaid reconoció que la próxima pelea casi seguramente sería de noche, por lo que los destructores equipados con radar SG tendrían que liderar la formación. Luego encontrarían a los japoneses y lanzarían torpedos, luego se separarían y dejarían que los cruceros se enfrentaran con fuego de artillería a un rango medio que se estableció en aproximadamente 10.000 a 12.000 yardas, con el fin de mantener a los cruceros fuera de lo que estimaban ser un rango de 10.000 yardas para los torpedos japoneses. A menos que, y hasta que se presentara la oportunidad de apoyar a los cruceros con fuego de artillería, los destructores debían mantenerse al margen, y luego, por supuesto, podrían entrar para ayudar. Si fuera posible, los aviones de reconocimiento que llevaban los barcos estarían lanzando bengalas similares a la doctrina de combate nocturno de la Marina japonesa, y si esos aviones de reconocimiento no estuvieran disponibles, entonces se podrían usar proyectiles de estrella, pero el uso de reflectores estaba prohibido en todas excepto en las circunstancias más extremas, ya que la experiencia operativa había demostrado que básicamente cada barco que había usado reflectores por la noche hasta ahora se había convertido en un objetivo para todos los demás barcos en el área. La nueva fuerza era algo así como una fuerza improvisada. Los barcos habían sido salvados o desviados del deber de escolta de portaaviones, destructores robados de varias escoltas de convoy, y la mitad de la fuerza solo había llegado desde Pearl Harbor un par de días antes, el 27 de noviembre. Pero al menos la Marina de los Estados Unidos ahora tenía un grupo de tareas basado en cruceros de vuelta en el área de Guadalcanal, por ahora. Y luego, en un movimiento que debió haber parecido brillante para alguien, Kinkaid fue reasignado y el contraalmirante Carlton Wright, quien no había visto ningún combate superficial hasta ahora en la guerra y que acababa de llegar junto con el United States Ship Minneapolis, se le dio el mando justo cuando comenzaron a filtrarse noticias de que todas las nuevas lecciones de combate nocturno pronto tendrían que ponerse en práctica. La Fuerza de Tarea 67 se estableció entonces para 12 horas de aviso para zarpar el 29 y esperaron la señal para levar anclas. Gracias a los expertos en descifrado de los aliados, la Marina de los Estados Unidos ahora sabía cuándo se suponía que Tanaka debía hacer su carrera de suministros, aunque gracias a cierta confusión, probablemente resultante del uso de destructores como transportes, los oficiales de inteligencia pasaron un mensaje al efecto de que la fuerza japonesa estaría compuesta por 6 destructores y 6 transportes. Pero en cualquier caso, la fuerza estadounidense se dispuso a interceptar, pasando por el canal de Lengo entre las islas Florida y Guadalcanal, con el objetivo de encontrarse con el enemigo en el mismo hueco entre la isla Savo y Guadalcanal, que había visto tanta acción durante los meses anteriores. En el camino, recogieron un par de destructores extra, el United States Ship Lamson y el United States Ship Lardner, que estaban cerca después de haber escoltado a un grupo de barcos de suministro. Se les dijo que se unieran a la parte trasera de la línea después de que el grupo de tarea estadounidense entrante casi chocara con dicho convoy. También en ruta recibieron una actualización de que la fuerza enemiga probablemente estaría compuesta en su totalidad por destructores, aunque esta inteligencia también sugería que los destructores podrían estar intentando desembarcar refuerzos además de reabastecerse. Irónicamente, esto significaba que la Marina de los Estados Unidos estaba desplegándose para interceptar la fuerza de Tanaka antes de que el propio Tanaka partiera en la última etapa de su recorrido. Cuando la fuerza de Tanaka partió, uno de los observadores de la costa aliada la detectó y la reportó. Los observadores de la costa eran un sistema de observadores humanos que funcionaban efectivamente como conjuntos de radar parlantes que se habían instalado en varios lugares de la cadena de islas, a menudo detrás de las líneas enemigas, para vigilar y reportar los movimientos de los barcos japoneses.
Esto fue corroborado por aviones de reconocimiento estadounidenses. Los cruceros estadounidenses lanzaron sus aviones de reconocimiento para realizar reconocimientos vespertinos, con órdenes de aterrizar en espacios estadounidenses cercanos tras completar sus barridos. En teoría, el avión reabastecería combustible y despegaría nuevamente para proporcionar las descargas de bengalas en la acción nocturna, evitando tener aviones con combustible en las cubiertas de los cruceros. Sin embargo, resultó que las condiciones climáticas adversas les impedirían despegar nuevamente a tiempo esa noche y no participarían en la acción subsiguiente. Por otro lado, un avión de reconocimiento japonés avistó un convoy de suministros, casi con seguridad, el mismo del que acababan de ser prestados Lamson y Lardner, y Tanaka se dio cuenta de que cualquier convoy también debía tener una escolta, y si había una escolta, debía estar cerca, y si estaba cerca, entonces era bastante posible que se encontrara con él, y por lo tanto podrían esperar encontrar resistencia. Sin embargo, a diferencia de otros almirantes japoneses, Tanaka no solo estaba preparado para esto, sino que ya había informado a sus capitanes que, aunque pudieran estar en una carrera de suministros, si se encontraban con barcos enemigos, deberían priorizar su destrucción en lugar de continuar con la carrera de suministros. El ejército japonés podría haber discrepado con estas prioridades, pero Tanaka estaba al mando. Dirigió sus barcos al sureste entre Savo y Guadalcanal, mientras que los barcos estadounidenses se dirigían al noroeste, con el United States Ship Fletcher liderando los otros 3 destructores que en realidad habían sido asignados a la unidad, luego el buque insignia Minneapolis liderando los cruceros. Esto fue seguido por New Orleans, Pensacola, Honolulu y Northampton, cerrando la retaguardia. De estos, todos excepto los 2 barcos más antiguos estaban equipados con radar SG. Por supuesto, Lamson y Lardner iban a la cola. Mientras Tanaka pasaba por la isla Savo, moviéndose entre 12 y 15 nudos, se preparaba para desplegar los tambores de suministro. Mientras tanto, varios barcos estadounidenses que navegaban en sentido contrario a 20 nudos detectaron los barcos japoneses en el radar, pero estaban fuera del rango de disparo razonable en la noche. La formación estadounidense se apretó y se dirigió hacia adentro, mientras los japoneses, ignorantes de la situación, soltaban los tambores de suministro en sus cubiertas. 6 minutos después de que el radar estadounidense detectara a la marina japonesa, el buque insignia de Tanaka avistó los barcos estadounidenses y ordenó a los destructores japoneses prepararse para la acción. Unos minutos después, los destructores estadounidenses, que ahora estaban a solo 7.000 yardas de distancia, pidieron permiso para disparar sus torpedos, ya que una de las órdenes que se habían emitido en el último momento, antes del anochecer, había sido similar a las que habrás escuchado de batallas anteriores. No se puede disparar sin el permiso directo del almirante en este caso, a menos que estuvieras por debajo de las 6.000 yardas y tuvieras un contacto enemigo confirmado. En este punto, las 2 formaciones estaban a punto de pasarse una a la otra, por lo que un lanzamiento en esta etapa habría hecho que los torpedos se dirigieran a los barcos japoneses que se acercaban en una dirección perpendicular, cerrándose rápidamente y sobre el rango corto más óptimo. Pero no hubo respuesta. Minutos después, el almirante Wright se negó a autorizar el disparo, afirmando que el alcance era excesivo. De hecho, el alcance era menos de la mitad del alcance máximo de un torpedo Mark Quince, algo que el capitán William Cole de Fletcher no perdió tiempo en hacer saber al almirante y que el oficial ejecutivo de Fletcher registraría más tarde como la cosa más estúpida que he escuchado. Pasaron más minutos y finalmente llegó la orden de disparar los torpedos. Lamentablemente, desde la solicitud inicial, las formaciones se habían acercado y se estaban pasando una a la otra, por lo que la deflexión necesaria significaba que los casi 2 docenas de torpedos estadounidenses en el agua tenían que perseguir a los destructores japoneses, lo que implicaba una carrera más larga y una evasión más fácil si las armas eran detectadas, ya que la velocidad de acercamiento sería mucho menor. Perkins, Fletcher y Drayton habían lanzado todas sus armas, pero Maury era el único destructor en la formación líder sin ningún radar, por lo que no lanzó ya que no tenía contactos enemigos. Un minuto después, Wright también ordenó a los cruceros estadounidenses abrir fuego, lo que arruinó bastante el punto de un ataque sorpresa con torpedos, ya que los torpedos estadounidenses todavía estaban en ruta y el fuego de los cruceros hace bastante obvio que hay enemigos presentes.
Los destructores, según los planes de batalla, dispararon Starshell para iluminar debido a la ausencia de aviones y luego se retiraron rápidamente para despejar las líneas de fuego de los barcos más grandes que los seguían. El destructor japonés más cercano era uno de los dos barcos completamente armados, Takanami. Los disparos del crucero estadounidense la destruyeron rápidamente, aunque lanzó todos sus torpedos listos para usar antes de ser sacada de acción, nunca tendría la oportunidad de recargar. Mientras tanto, los barcos estadounidenses la registraron como un crucero de la clase Atago, pero no importa. Los otros 7 destructores estaban acelerando, lo que también los movió fuera de la línea de avance predicha para los torpedos americanos, y luego comenzaron a girar unos 180 grados en un curso paralelo con los barcos americanos mientras ponían humo y lanzaban sus propios torpedos. Dentro de los primeros 10 minutos desde el inicio del enfrentamiento, los primeros de casi 4 docenas de torpedos japoneses de largo alcance estaban en camino. A pesar de haber ordenado un ataque con torpedos por parte de sus destructores, Wright y varios de sus capitanes no parecen haber considerado que estaban dentro del alcance recíproco de los torpedos japoneses. Tal vez creían en las afirmaciones de Bjord de que los japoneses nunca podrían fabricar un torpedo tan bueno como uno americano, y según Wright, los barcos americanos habían disparado al límite de su alcance. Esto resultó ser un error crítico, ya que la línea de cruceros de los Estados Unidos avanzó de manera agradable y constante sin variar su rumbo y velocidad, y así los torpedos japoneses comenzaron a llegar y a hacer agujeros azules en Minneapolis, incapacitando gran parte de su propulsión y viendo cómo toda la proa delante del armamento principal se doblaba como cartón barato hacia el mar. Mientras el siguiente barco en línea, Nueva Orleans, estaba contemplando esto, llegó otro torpedo y explotó el depósito de municiones delantero. Todo frente a la torreta de superfuego colapsó mientras los sistemas empezaban a fallar. Uno imagina a un oficial en el puente mirando hacia abajo y pensando que la proa no debería desprenderse. El barco era ahora un 15% más ligero, ya que ese desplazamiento faltante flotaba alegremente, pero lo que ahora eran las mamparas de proa no estaban diseñadas para estar expuestas a un mar en carrera, y el barco pronto tuvo que salir de la línea. Ahora se vuelve aún más extraño. Habiendo visto que los dos barcos de adelante recibían impactos, Pensacola decidió no hacer nada, simplemente mantener el rumbo y la velocidad con un ajuste mínimo para evitar las formas tambaleantes de Minneapolis y Nueva Orleans. Algo que nos sorprende es que poco después también fue alcanzada por un torpedo que la incendió, arrancó su eje de hélice de babor y la dejó sin energía y con una preocupante inclinación. La siguiente fue Honolulu. Aparentemente, con el capitán Jalea siendo el único capitán sensato en la sala, aceleró a toda velocidad y tomó medidas evasivas mientras enviaba suficientes 6 pulgadas a distancia para hacer sentir orgullosa a Helena. Sorprendentemente, este barco no fue golpeado por torpedos. Por lo tanto, el último crucero en línea era el United States Ship Northampton, y por alguna razón completamente inexplicable, habiendo visto los respectivos destinos de los otros 4 cruceros delante de él, decidió que claramente el mejor curso de acción era imitar a los primeros 3, y siguió a la misma velocidad y rumbo que antes, con un pequeño desvío alrededor de lo que ahora eran 3 barcos que se ralentizaban y ardían, 2 de los cuales estaban perdiendo sus caras y así, en un movimiento predicho por casi todos, el Northampton también fue golpeado ahora por un par de torpedos. Fueron avistados en el último minuto y el barco intentó girar a babor, pero sin éxito. Los impactos acabaron con la mayor parte de la propulsión del barco y también lo incendiaron. Según el informe de daños, las detonaciones ocurrieron casi simultáneamente y los supervivientes generalmente solo informaron de un único y masivo impacto y vieron un solo geyser combinado. La sala de máquinas de popa y otros compartimentos estaban expuestos al mar, provocando rápidamente una escora de 10 grados a babor. Ambos ejes de babor y el eje interior de estribor se detuvieron inmediatamente, dejándolos con solo un conjunto de propulsión. Todas las comunicaciones detrás del área que había sido dañada se interrumpieron y como los tanques de aceite de combustible habían estado en el camino de ambas detonaciones, grandes cantidades de aceite se redistribuyeron rápidamente en varias áreas de la cubierta donde no se suponía que debían estar, así como sobre la estructura del palo mayor. En cuestión de segundos se desató un incendio y, como era de esperar, se propagó muy rápidamente, alimentado por el aceite de los tanques rotos que burbujeaba hasta la superficie en el área dañada.
El aceite que había sido arrojado sobre la cubierta también se encendió rápidamente y toda la estructura del palo mayor sirvió como una enorme antorcha. Este incendio nunca se controlaría completamente. Para añadir insulto a la injuria, Nueva Orleans ahora abrió fuego contra los dos destructores recién reclutados que habían estado cubriendo la retaguardia, quienes decidieron que por lo tanto era mejor si simplemente se iban. Más adelante, los destructores estadounidenses Vanguard, que iban a toda velocidad, se encontraron en el estrecho entre Guadalcanal y las Islas Savo, y se vieron en la necesidad de rodear la isla Savo para volver a entrar y ayudar, algo que terminaría tomando demasiado tiempo y dejaría el mismo paso abierto para Tanaka. En teoría, podrían dar la vuelta donde estaban, pero eso los dejaría muy vulnerables. La oportunidad no era algo que un almirante como Tanaka dejaría pasar, y así, con una salva de torpedos de despedida extra especiales, los barcos japoneses se alejaron hacia el noroeste hacia casa, dejando a un par de ellos atrás para intentar ayudar a Takanami. Pero con Honolulu en la zona, decidieron que no valía la pena arriesgarse por el Takanami abandonado y poco después también se retiraron. Para los barcos estadounidenses, ahora solo era una lucha por sobrevivir. La lucha de Northampton no fue tan larga. El informe posterior a la acción señaló que los esfuerzos para controlar la inclinación fueron inútiles, la inundación progresiva continuó y la lista aumentó lentamente. La transferencia del lastre y el combustible restante, así como el contrainundado, tuvieron poco o ningún efecto, y aproximadamente 1 hora y 40 minutos después de que el torpedo golpeó, el barco fue abandonado excepto por el oficial al mando y un equipo de salvamento. La inclinación alcanzó los 55 grados y el equipo de salvamento y el oficial al mando también abandonaron el barco. Poco después, unas 3 horas y 15 minutos después de ser golpeado, Northampton se volcó completamente y con la quilla a la vista se hundió por la popa. Afortunadamente, la partida de la fuerza de Tanaka significó que muchos de los supervivientes pudieron ser rescatados por lanchas patrullero-torpedero y otras embarcaciones que estaban basadas en Guadalcanal. Los otros 3 cruceros que habían sido golpeados lograron llegar lentamente a Tulagi, a menudo sin siquiera alcanzar el paso de caminata. Afortunadamente, Tulagi no estaba tan lejos, y los barcos llegaron con incendios e inundaciones aún a bordo, asistidos por 4 de los destructores, mientras que los otros 2 fueron a ayudar a los supervivientes de Northampton. A bordo de los 2 barcos de la clase New Orleans, ambos flotaban prácticamente solo debido a los esfuerzos heroicos de elementos de su tripulación, algunos de los cuales desafortunadamente se encontrarían más tarde muertos en sus puestos, habiendo renunciado a oportunidades de escapar a favor de completar trabajos vitales de control de daños, incluso si les costaba su último aliento. Minneapolis todavía tenía técnicamente su proa unida, solo que se había desplomado casi 90 grados y actuaba como una gigantesca barrera de agua. Una vez a salvo, Pensacola fue el primero en ser reparado y enviado al sur. Esto tomó cerca de una semana. Tuvo una suerte increíble. Un torpedo impactó un tanque de combustible, cubriendo la popa del barco con una ola de llama líquida que se filtró en el casco y detonó una serie de proyectiles en el depósito de popa cuando el calor se volvió insoportable. Afortunadamente, habían sido detonaciones individuales de orden relativamente bajo que ocurrieron en secuencia, en lugar de una detonación masiva de cargas de propelente que había condenado a otros barcos. Las otras 2 requerían proas temporales hechas de troncos de coco obtenidos localmente para mantener la presión fuera de los mamparos internos, ahora expuestos al mar. Estos eran asuntos relativamente crudos de lados planos y no particularmente bonitos, pero funcionaban. Esto tomó la mayor parte de la siguiente semana, durante la cual los barcos también estarían cubiertos con redes de camuflaje para intentar mantener la atención de los aviones japoneses alejados de ellos, pero también eventualmente llegarían a salvo, aunque todos los barcos involucrados necesitarían casi un año antes de que sus reparaciones y proas de reemplazo estuvieran completas. No hace falta decir que todo el asunto fue algo así como un desastre, dejando a la Marina de los Estados Unidos unidos con poco más de una docena de cruceros en todo el teatro del Pacífico. Inicialmente, Wright afirmó que había hundido 2 cruceros ligeros japoneses y 7 destructores a cambio, lo que probablemente explica por qué no fue reprendido, pero por supuesto, eventualmente resultaría que solo se había perdido un destructor japonés.
Por supuesto, esto fue en un momento en que los torpedos de los barcos estadounidenses no funcionaban muy bien, y los Estados Unidos Unidos, incluido Wright, se negaron a creer que los torpedos japoneses funcionaban increíblemente bien, aunque después de tantos enfrentamientos con los barcos japoneses disparando torpedos y hundiendo barcos aliados a un rango bastante considerable, podrías pensar que la vieja línea de submarinos cansados debió haberse acercado un poco, podría haber sonado un poco cansada. Wright afirmó esto en su informe, aunque era bastante obvio según las mediciones del telémetro del enfrentamiento que el rango había sido lo suficientemente cercano para que incluso algunos torpedos de la Primera Guerra Mundial pudieran haberlo logrado. Dos oficiales habían llamado previamente la atención sobre el hecho por separado, que los japoneses tenían torpedos superiores, el almirante Scott y el capitán Rooks del United States Ship Houston, pero ambos ya habían muerto en este punto y sus advertencias habían pasado completamente desapercibidas. Tanaka, por otro lado, había mantenido que su victoria se debía a la formación y habilidad de sus hombres, aunque, como con tantos otros capaces oficiales japoneses, pronto sería reasignado a tareas no de primera línea por el delito de no ganar lo suficientemente duro. El único punto brillante fue que la carrera de suministros en sí misma no se había completado, y entre los ataques de los botes patrullero-torpedero, los ataques aéreos y similares, la mayoría de los intentos posteriores de desembarcar suministros fueron en su mayoría o totalmente interrumpidos. Dentro de una quincena del compromiso, la Marina japonesa estaba abogando por que se abandonara Guadalcanal y para fin de mes se había dado la aprobación. Solo quedaría una última lucha entre los esfuerzos de evacuación japoneses y las fuerzas estadounidenses tratando de cerrar el cerco. Pero esa es una historia para otra ocasión. Eso es todo. Gracias por ver. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, coméntanos abajo. Comenta en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.